Bien. Estamos un poco apretados de tiempo para los temas que quedan dar. Sí queda todo un práctico y quedaría solo una semana, que bueno, no era lo que habíamos pensado originalmente porque bueno, la idea era que quedara una clase como para repasar parciales viejos y eso. En principio no estaría esa posibilidad, ¿sí? Y, y bueno, y veo que siguen un poco atrasados en el teórico respecto al práctico. Y, y bueno, es lo que hay, ¿sí? Es lo que pasa. Vamos a arrancar hoy el práctico 11 que sí iría para el parcial. Y, y bueno, nada, vamos a ver, como siempre, igual conceptos teóricos acá, ¿sí? O sea, los conceptos básicos para poder encarar el práctico. Y bueno, y en función de esos conceptos, si bien se los explico yo, que no soy docente de teórico ni mucho menos, bueno, después, eventualmente, después lo ven en teórico y los entienden un poco mejor. Bien, veo que preguntan ahí por tema de clase de consulta, sí. Ya hay dos clases de consulta fijas, creo, fijadas. No me acuerdo qué docente fue que fijaron. Creo que Diego, creo que no hizo nada. Tengo entendido que va a dar una clase el jueves en el horario del teórico. Y después, fíjense, porque creo que subieron, sí, a ver, tengo acá en el foro de novedades. Estoy bien, creo que está en el segundo semestre. Bien, clase de consulta, Gustavo ya fijó una clase de consulta, ¿sí? El mañana martes 17:30. Bien, y ya les digo, creo que Diego va a dar otra también. Eh, Creo que el jueves en el horario del teórico, pero eso ya les dirá él, por ahí por el EVA. Y bueno, yo tengo mi consulta de los lunes hoy y después están las otras consultas de los prácticos, ¿sí? Eso en cuanto a las consultas. No sé si tienen alguna otra duda antes de arrancar. Yo, aparte de hoy, en principio no. Si quieren, podemos ver y puedo fijar otra, sí, yo no tengo problema, sobre todo sabiendo que, bueno, que el jueves pasado no tuvimos clase, eh, podría fijar, si están interesados, puedo poner otra clase de consulta, no tengo drama. Así que está, si, dale, voy a fijar en el correo de la semana, me fijo cuando puedo dar una clase y ta, y aviso ahí en el EVA también, como los otros profes. Bien. Bueno, entonces, siguiendo con lo que es el práctico, sí, seguimos tratando los temas de transformaciones lineales, pero ahora entramos con los temas de núcleo e imagen, ¿sí? Que son, bueno, van a ser dos conjuntos, lo vamos a ver ahora, que están asociados siempre a las transformaciones lineales, y bueno, cumplen ciertas propiedades y nos permiten estudiar distintas características de las transformaciones, ¿bien? Por lo que me dijeron, entiendo que entonces nadie vio nada de esto en el teórico, que quedaron por ahí por cambio de base. Bien, entonces, bueno, vamos a ir arrancando, sí, un poco con lo básico. Como les comenté recién, eh, el núcleo y la imagen de una transformación lineal, primero que nada, eso siempre está asociado a una transformación lineal, sí, va a ser el núcleo e imagen de cierta transformación lineal definida. Y lo que son estos elementos núcleo-imagen son conjuntos, ¿sí? Conjuntos de vectores, como venimos viendo. Entonces, voy a escribir acá. ¿Sí? Dada una transformación lineal, tengo que el núcleo tengo un reloj acá al lado que suena
supongo que lo habrán escuchado. Cada tanto suena más tiempo, así que capaz que molesta un poco en la clase, pero bueno, le pido disculpas. Bueno, eso que escribí ahí sería la definición del núcleo de una transformación lineal, son todos los vectores del espacio de salida B, ¿sí? Capaz que acá la B en los dos casos me quedó medio rara. ¿Sí? Son vectores del espacio de salida que cumplen que su transformado es el vector nulo, ¿sí? Ese es el núcleo, y después la imagen. Es ese conjunto, ¿sí? Son vectores W pertenecientes al espacio de llegada, ¿sí? Eso es una diferencia que hay que tener bien clara. Los elementos del núcleo pertenecen al espacio de salida y los elementos de la imagen al espacio de llegada. Y son aquellos vectores del espacio de llegada para los cuales existe un vector B del espacio de salida, el cual, si yo calculo su transformado, me da ese W que había considerado originalmente, ¿sí? Si lo piensan en términos de funciones, serían todos los vectores de W que tienen una preimagen, ¿sí? Otra manera también como de verlo es que la imagen de T es el conjunto de todos los vectores a los cuales yo puedo llegar a través de la transformación T. Podría ser algo así como el recorrido, ¿sí? Yo creo que la manera más intuitiva que me sale pensarlo a mí, por lo menos, es eso, como le dije recién. O sea, todos los vectores a los cuales yo puedo llegar a través de la transformación T, ¿sí? Yo si, por ejemplo, tengo una transformación de R3 a R3, ¿sí? Del plano al plano, donde X y Z es, por ejemplo, esto, ¿sí? Entonces, la imagen de T va a ser un conjunto cuya entrada de cada... perdón, van a ser un conjunto de vectores de R3 y esos vectores van a tener todas las entradas iguales, ¿sí? Entonces, la imagen de T sería todos los vectores que tienen todas las coordenadas iguales, ¿sí? Capaz que cuesta verlo un poco así en el aire, ahora lo que vamos a ver van a ser, bueno, ya arrancando con los ejercicios, ir viendo, bueno, un poco las aplicaciones de esto, así se asienta un poco mejor estas definiciones que así en el aire pueden no tener mucho sentido, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar por el ejercicio 1, ¿sí? Que es bastante sencillo, simplemente aplicar la definición. Bien, ¿alguna duda? No duden, obviamente, en preguntar. Bien, entonces, me dan una transformación, ¿sí? De R3 a R3, definida por esa ecuación de ahí. Y, bueno, me dicen que tengo que verificar si esos dos vectores que me dan pertenecen tanto a la imagen como al núcleo. Bien, entonces, yo lo que planteo, voy a empezar por el núcleo, que siempre suele ser un poco más sencillo, por lo menos es más intuitivo, más fácil de terminar de entender bien qué es el núcleo, ¿sí? Entonces, para estudiar el núcleo, yo sé que W pertenece al núcleo de la transformación, sí, se cumple esto, ¿sí? Si cuando yo transformo este vector, me da el vector nulo. Entonces, ¿qué tengo que comprobar? Tengo que comprobar si TD bien. Y bueno, y TD2 menos 1 menos 1, simplemente aplico acá
la definición que me dieron de transformación, ¿sí? Y bueno, y hago las cuentas. Entonces, esto me queda. ¿Sí? Que es efectivamente 0, 0, 0. Entonces, bueno, confirmo que TW es el vector nulo, entonces W pertenece al núcleo de T. Bien, ahí, ¿alguna duda con eso? ¿No? Bien. Bueno, entonces ahora vamos con la imagen, que de vuelta voy a plantear lo mismo. Yo tengo un vector B, si en este caso es 303, donde ¿sí? Si existe, en este caso le voy a llamar ABC, un vector del espacio de salida, que en este caso es R3, que bueno, el espacio de salida y llegada en este caso coinciden, ¿sí? Sí, eso es, sería la definición de la imagen. O sea, mi vector B, que yo tengo que comprobar a ver si pertenece a la imagen o no, bueno, sé que va a pertenecer a la imagen si existe un vector del espacio de salida que me verifique que cuando yo lo transformo me da ese vector B. ¿Sí? Entonces, ¿en qué se me transforma esto? Bueno, puedo calcular el transformado de ABC, ¿sí? Con la definición que me queda. Bien, entonces, al fin de cuentas es, si este sistema es compatible, entonces quiere decir que existe A, B y C que me cumplan esta ecuación. Y si pasa eso, entonces lo que quiere decir es que B pertenece a la imagen. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, acá es como se forma mi sistema. Y bueno, y simplemente acá ya lo puedo resolver así nomás. Después estas dos. La voy la voy a restar y me queda 2A. Acá me mareé. Esperen porque me tranqué un gil. Acá yo tengo A es 3 menos 2B. Claro, y acá en realidad lo que saco es lo mismo. Menos 2C, que en realidad como B y C son iguales. ¿Sí? Entonces, ahí está. A lo que llego es que B tiene que ser igual a C y A tiene que ser igual, entonces, este es lo mismo que 3 menos 2C. ¿Sí? ¿Cuál es el punto? El punto es que yo, el sistema, me queda resuelto, ¿sí? O sea, me queda, es compatible indeterminado, ¿no? Pero es compatible al fin. Y si es compatible es porque existen A, B y C que me verifican esta ecuación. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? O porque yo mismo me mareé. Bien.
¿sí? Esa sería la conclusión. Mi sistema es compatible, entonces, bueno, ¿qué quiere decir que sea compatible? Que existen A, B y C que me cumplan el sistema, es decir, que me cumplan esta ecuación de acá, que es de donde yo saqué mi sistema, y bueno, por la definición de imagen, entonces mi vector pertenece a la imagen, ¿sí? Sencillo, por más que me mareé ahí, sencillo, ¿sí? Entonces, esto ahora de acá lo hicimos para, bueno, para dos vectores puntuales, ¿sí? A mí me daban la transformación y me pedían verificar si esos dos vectores pertenecían tanto a la imagen como al núcleo. Ahora, algo que nosotros necesitamos saber hacer, ¿sí? Para probar el curso en general, es lo que nos van a pedir los siguientes ejercicios, que es, dada una transformación, bueno, en el ejercicio 2 no sería el caso, pero dada una transformación, como sería el ejercicio 3, me pide hallar el núcleo y la imagen, ¿sí? Es decir, hallar todos los vectores que pertenecen al núcleo y todos los vectores que pertenecen a la imagen. Una cosa que no comenté, que se puede ver ya a partir de la definición, están las pruebas en el teórico, es que el núcleo, tanto el núcleo como la imagen son subespacios vectoriales, ¿sí? Capaz que lo escribo acá. Esto es un subespacio vectorial del espacio vectorial B, y la imagen, es un subespacio vectorial de W, ¿sí? Del espacio de llegada. Entonces, como decía, lo que nos piden estos siguientes ejercicios, y vamos a usar bastante, es hallar de forma genérica ese subespacio vectorial, ¿sí? El núcleo y la imagen dada una transformación que me dan, ¿sí? En este caso solamente nos dieron un vector y verificamos que pertenecían. Bueno, ahora a partir de la definición también vamos a tener que hallar ese núcleo y esa imagen, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Entonces había pensado hacer el 3A. ¿Sí? En donde nos dan esta transformación lineal. Bien, entonces, lo primero que deberíamos hacer para poder trabajar de una manera más cómoda es, así como cuando nosotros queríamos ver, por ejemplo, si un conjunto era generador o no, o en general para estudiar determinadas propiedades, nos servía siempre escribir ese conjunto o lo que sea de una forma genérica, ¿sí? Como un vector genérico. Entonces, fíjense, nosotros en muchos casos lo ideal es tener la transformación definida de esta manera, ¿sí? Que t de x y z, bueno, sea este vector que me lo están dando en función de esos coeficientes, que en este caso son las coordenadas del vector de R3, ¿sí? Entonces, acá yo tengo una transformación que va del espacio de los polinomios a R2, ¿sí? Entonces, lo que a mí me sirve, la tengo definida en función de esos polinomios, ¿sí? Evaluados en distintos puntos, 1, menos 1 y 0, en este caso. Bueno, lo que me conviene es plantearme, en este caso es un polinomio genérico, ¿sí? Y después redefinir esa transformación en función de los coeficientes de mi polinomio. Ahí está el reloj de nuevo, ¿sí? Pero a lo que voy es, bueno, yo sé que si escribo un polinomio genérico de R3 de esta manera, entonces P de 0 es D, ¿sí? Me quedaría, bueno, esos cálculos.
Entonces, si yo sumo estos dos, que va a ser lo que me forme la primera coordenada de mi vector R2, ¿sí? Del espacio de llegada, lo que voy a tener va a ser simplemente eso. Entonces ahora sí puedo reescribir mi transformación lineal de esta manera. ¿Sí? Y así me resulta mucho más fácil poder trabajar. Hasta ahí todo bien, no hay ninguna duda de ese paso, medio intermedio, no, o inicial. Bien, entonces, tienen que, se les pide hallar, vamos a empezar por el núcleo, se les pide hallar el núcleo de esta transformación lineal. ¿Cómo harían? ¿Alguna idea? Ahí está. Perfecto, como dice ahí Elías, capaz que incluso un poco adelantado ya, pero al final vamos a llegar a ese sistema que plantea él, ¿sí? D igual 0 y 2b más 2d igual 0. ¿De dónde sale eso? Bueno, sale que yo quiero encontrar un vector genérico, ¿sí? Perteneciente al núcleo de T. Entonces, planteando lo mismo, ¿sí? B pertenece al núcleo de T, ¿sí? Acuérdense, B es, si pertenece al núcleo, es un vector de los polinomios, ¿sí? Porque es un vector del espacio de salida. Entonces, si yo escribo B de forma genérica de esta manera, entonces yo sé que es el vector nulo si solo si se cumple que el transformado, el transformado que yo ya lo calculé, ¿sí? Y sé que es, y esto es igual al vector nulo de R2, que es el vector 0, 0, ¿sí? Y bueno, y a partir de eso es que yo tengo el sistema que decía recién Elías, creo que era. Bien. Y bueno, y acá simplemente concluyo que D es igual a 0, si ya me lo dice directamente esta ecuación, y de acá saco que B es igual a 0. Entonces, estas serían las dos condiciones que tiene que cumplir mi vector genérico B para pertenecer al núcleo, ¿sí? Entonces, lo que termino concluyendo es que el núcleo de la transformación es este polinomio, ¿sí? Como la manera más formal de escribirlo conjuntos, esto sería perteneciente, tal que B es igual a D es igual a 0. ¿Sí? Ese sería mi núcleo. Si lo quieren ver también, pueden pensar que, bueno, entonces un vector genérico de mi núcleo va a ser la x3 más cx. ¿Sí? Porque si yo agarro cualquier vector de esta forma y calculo su transformado, bueno, me va a dar 0, 0. ¿Sí? Hasta ahí estamos todos claros. ¿Quedó alguna duda de cómo hallar el núcleo? Bien, impecable. ¿Sí? Acuérdense, esto por ahora sale así directo por ahora, y en realidad siempre que les pidan hallar el núcleo y eso va a ser así por la definición. ¿Sí? Ustedes saben que el núcleo son todos los vectores que cuando yo los transformo me dan el vector nulo. Bueno, entonces
Básicamente, si yo tengo la transformación escrita de esta forma, es igualar este vector transformado al vector nulo y, bueno, y sacar las condiciones que tiene que cumplir mi vector a transformar, ¿sí? Bien. Bueno, y ahora, para la imagen, lo que tengo es que el vector que yo voy a estudiar, ¿sí? El vector, acuérdense, acá empecé estudiando como un vector genérico, sí, perteneciente a n de t, ¿sí? Al núcleo. Y ese vector era un vector que pertenecía al espacio de salida, que en este caso eran polinomios. Entonces, por otra parte, si yo estudio, podemos llamar, no sé, W, pertenece a la imagen de t, y en este caso es, si existe un polinomio genérico, lo voy a llamar B de vuelta, sí, sería otro B al de arriba, pero bueno, porque eso lo entienden, tal que cumple que T de B sea igual a W, ¿sí? Y a este W yo le voy a poner de forma genérica, bueno, el X capaz que se marea con las... Voy a poner IZ, ¿sí? Un vector de R2, acuérdense que W tiene que pertenecer a R2. ¿Sí? La imagen de T es un subespacio de R2, y acá el núcleo de T es un subespacio de los polinomios de grado 3 o menos de coeficientes reales, ¿sí? Entonces, ¿cómo estudio esto? Bueno, básicamente lo mismo, ¿sí? Esto se cumple, o sea, es lo mismo que decir si existen ABCD tal que, y bueno, el transformado era esto, ¿sí? Bien, se me forma nuevamente un sistema. Y bueno, y tendría que ver si esto es compatible, ¿sí? Si es compatible y fijándome en el IZ, ¿sí? Es decir, mis incógnitas serían B y D y mis términos independientes son I y Z, ¿sí? Por más que está todo escrito como parámetros, eso es algo que, bueno, tienen que tener claro, ¿sí? Porque nosotros vamos a estudiar la compatibilidad en función de I y Z, ¿sí? Y bueno, en este caso ya nos queda directamente de que este sistema es compatible para cualquier IZ que yo me tome, ¿sí? Entonces, como es compatible, ¿cuál sería, alguien me podría decir cuál sería la imagen de la transformación T? Si este sistema es siempre compatible. Ahí está, ¿sí? Sería R2, como dice Germán ahí en el chat. ¿Sí? ¿Todos ven eso? O sea, lo que está expresado en esta hoja, en cuentas, es que si yo me tomo cualquier vector de R2, voy a poder encontrar un polinomio que cuando yo transforme ese polinomio me dé ese vector que yo había agarrado medio al azar, ¿sí? Cualquiera de R2. Entonces, si lo piensan un poco como lo habíamos visto, que les había mencionado al principio de la clase, es eh, a partir de a través de la transformación, ¿qué vectores de R2 yo puedo alcanzar? Bueno, puedo alcanzar todos, ¿sí? Porque para cualquier I z voy a poder encontrar cualquier polinomio que cuando yo lo transforme me dé ese I z. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea que para la imagen, siempre que vos encuentres un sistema compatible determinado,
¿O no importa que sea compatible determinado o indeterminado? No, en principio solo compatible. Está. Entonces, si el sistema sea compatible, es que la imagen es tipo todo el conjunto de llegada. Ahí está. ¿Sí? En algunos casos, lo que le puede llegar, por ejemplo, si yo acá, por X razón, ¿sí? Porque me definieron diferente la transformación, ponerle que el transformado, en vez de ser 2b más 2d, d, sería 2b más 2d, b más d. Bueno, entonces acá me aparecería un b más d. Podría hacer unas cuentas acá, y bueno, la primera ecuación me quedaría igual, pero la segunda, o sea, puedo hacer que aparezca un 0, y me quedaría 2z menos i. Bien. Entonces, en ese caso, el sistema va a ser compatible solo cuando 2z menos i sea igual a 0. Y ahí mi imagen serían todos los vectores de R2 que cumplan que 2z menos i es igual a 0. ¿Sí? Bien. Voy a borrar esto porque no es lo que sucede en este ejercicio, pero era como para ver si en este caso nos queda que coincide en la imagen con el espacio de llegada, pero ¿sí? Y bueno, y eso básicamente es el procedimiento a seguir para hallar la imagen y el núcleo de una transformación lineal. ¿Sí? Creo que no resulta nada muy difícil, ¿sí? Es simplemente plantear por la definición y después son todas cosas que ya están acostumbrados a trabajar, resolución de sistemas lineales, etc. Bien. No sé si hay alguna duda de eso en general. Bien. Entonces, si les pregunto, por ejemplo, cómo arrancarían a encarar el... Bien, ahí veo que justo pregunta si podemos ver un ejemplo de matrices. Les iba a preguntar cómo encararían el B, ya que piden un ejemplo, capaz que lo podemos bichar un poco, aunque sea por arriba. ¿Cómo arrancarían con este? Y plantearía una matriz genérica A, B, C, D o lo que sea. Y después ver las condiciones, digamos, o sea, para allá del núcleo, para que sería A más B sería igual a 0, ¿no? ¿Era eso la traza? Ahí está. La traza es por si no se acuerda alguno, es la suma de todos los elementos de la diagonal de la matriz. ¿Sí? Entonces, bien como dice ahí Federica, lo primero que habría que hacer es plantear, como hicimos antes, y reescribir nuestra transformación, que me la dan en función ahí de la traza. Bueno, escribirla de una manera un poco más visible y más trabajable, ¿sí? Que sería que el transformado de una matriz genérica de 2 por 2, bueno, me devuelve la traza, que yo sé que la traza es A más D, ¿sí? La suma de los elementos de la diagonal. Y bueno, y a partir de esto, básicamente aplico de nuevo la definición de núcleo y la definición de imagen, ¿sí? Entonces, eh, y eso, si estoy repitiendo lo de arriba, bueno, como para que quede ahí. Entonces, bien, entonces, bueno, el núcleo de T se puede escribir como la matriz es
¿sí? O si quieren lo pueden escribir como un vector genérico perteneciente al núcleo, va a tener esta forma, ¿sí? A, B, C, menos A. Porque siempre la traza de una matriz de esa forma me va a dar C, ¿sí? Y bueno, y para la imagen, en este caso resulta bastante, o sea, si pueden hacer las cuentas, van a ver que la imagen nuevamente les va a dar todos los reales, ¿sí? Porque ustedes a partir de cualquier matriz, o sea, si yo les doy un número real, siempre van a poder encontrar una matriz que, que cuando yo le aplique la transformación me dé ese número real, ¿sí? Esa es la idea de imagen, ¿sí? Si yo le digo, yo qué sé, 5. Entonces, ¿qué matriz? Cuando yo le aplico la transformación, me da 5. Bueno, por ejemplo, T de esta matriz me da 5, ¿sí? Y si yo le pongo cualquier otro número acá, 6, 6, ¿sí? Bueno, pongo 6 ahí y me da. Y ese es el concepto, ¿sí? En este caso resulta demasiado fácil porque, bueno, va a R, ¿sí? La transformación. Entonces, bueno, ustedes podrían igual plantear ¿sí? Si plantean el sistema con una matriz, a partir de una matriz A, B, C, D, y un número un escalar de los reales cualquiera, X, bueno, le va a quedar un sistema de una ecuación que sería A más D igual a X, ¿sí? Y esto es compatible para cualquier X. Y en este caso, fíjense que no es ni siquiera compatible determinado, como habían preguntado hace un rato, de si no teníamos que fijar si era compatible determinado o indeterminado, ¿sí? En este caso es compatible indeterminado, pero bueno, igual como yo puedo resolver el sistema para todo X, entonces la imagen son los reales, ¿sí? ¿Se entiende eso? O fue medio rápido y en el aire. Eso de la imagen también lo podemos ver con lo de las dimensiones, ¿no? ¿Cómo? Tipo, ves la dimensión del núcleo y después sabes que la dimensión de B va a ser igual a la del núcleo más la de la imagen. Entonces, si coincide la dimensión de la imagen con el conjunto de llegada, digamos, es porque es todo el conjunto de llegada, ¿no? Sí, eso está perfecto. No sé si, porque ahí estás aplicando ya el teorema de las dimensiones, que no sé, supongo que no lo vieron, o sí lo vieron, porque en realidad, sí, bueno, si no vieron el núcleo de imagen, asumí yo que no habían visto el teorema de las dimensiones, pero no sé vos, Federica, si fue que lo viste en OpenFin, lo leíste o qué, pero en el No, sí, teórico, yo lo vi en un libro, por ahí eso. está. Bien. O en las clases de Diego de YouTube también está. Ah, bien, bien, está. Entonces está, hay gente que no lo vio, gente que sí, sí. Eh, Nada, en realidad, si hoy nos daba el tiempo en esta clase, capaz que quería por lo menos mencionarlo por arriba, sí, pero bueno, si quieren, hay una cosa que se puede ir viendo, que, que un poco para eso también sirve lo que yo mostré no, yo escribí lo voy a poner acá, que sé que lo puse, me perdí en la hoja. Este es ya ahí va, el 3, el 1-3, creo que es, no sé, pero sí. Perdón que me fui. Eh, que nosotros hallamos el núcleo, ¿sí? Y bueno, el núcleo ahora lo escribimos así, como se escribe más formalmente un conjunto, y lo que yo lo que hice acá, fue escribir un vector genérico del núcleo, ¿sí? En este caso, lo que se puede, o sea, ¿para qué sirve conocer el vector genérico del núcleo? Bueno, para encontrar una base del núcleo, ¿sí? Acuérdense que para yo encontrar una base de un conjunto, eh, yo escribía un vector genérico de ese conjunto, ¿sí? De ese subespacio, y a partir de ese vector genérico, medio que factorizando, ¿sí?
en los parámetros que estén involucrados en el vector, iba a hallar una base, ¿sí? En este caso, me quedaría, por ejemplo, de esta manera. ¿Sí? Entonces, yo sé que estos tres vectores, estas tres matrices, me forman una base del núcleo. ¿Y qué puedo determinar a partir de esto? La dimensión del núcleo. ¿Sí? ¿Cuál es la dimensión del núcleo en este caso? Ahí va, 3, ¿sí? Avancé en la dimensión de un espacio vectorial, un subespacio, que es la cantidad de vectores que tiene una base de ese subespacio. ¿Sí? Todas las bases siempre tienen la misma cantidad de vectores y la base de un mismo subespacio, obviamente. Entonces, encuentre la base que encuentre, cuento sus vectores y eso me da la dimensión del subespacio que estoy estudiando. ¿Sí? Entonces, una cosa que un poco se adelantó ahí Federica es lo que se llama el teorema de las dimensiones, que lo podemos ver, capaz que no lo aplicamos todavía, pero si nos da el tiempo en la clase, capaz que vemos alguna aplicación más adelante, sí, que es, si yo tengo una transformación lineal, sí, que va de B a W, bueno, entonces, no me acuerdo ahora si hay alguna hipótesis más, pero básicamente lo que siempre se usa es, entonces se cumple que la dimensión de B es igual a la dimensión del núcleo de la transformación más la dimensión de la imagen de la transformación. ¿Sí? Entonces, una cosa que nosotros casi siempre sabemos es la dimensión del espacio de salida. ¿Sí? Nosotros cuando ya nos dan una transformación nos dicen, por ejemplo en este caso, E va de la matriz de 2×2 a los reales. Bueno, sabemos que la dimensión de la matriz de 2×2 es 4. ¿Sí? Y entonces, como ahí después, nosotros lo primero que hicimos fue hallar el núcleo, y a partir de este estudio que hicimos acá, medio rapidito recién, pudimos concluir que la dimensión del núcleo es 3, ¿sí? Capaz que lo voy a escribir acá. ¿Sí? La dimensión del núcleo es 3. Entonces, aplicando esto, que es el teorema de las dimensiones, se llama, ¿sí? A nuestro ejercicio, nosotros teníamos que B eran las matrices de 2×2, entonces la dimensión era 4. Y la dimensión del núcleo era 3, ¿sí? Y bueno, y en principio no sabíamos la dimensión de la imagen, ¿sí? Pero bueno, usando el teorema de las dimensiones, sacamos obviamente que la dimensión de la imagen vale 1, ¿sí? Y como el espacio de llegada son los reales, entonces, que tiene dimensión 1, entonces ya podemos saber directamente que la imagen van a ser los reales, ¿sí? Eso no sé si también lo tienen claro, creo que hay un teorema como que lo formaliza, si bien es muy intuitivo, que dice, a ver si lo puedo escribir bien, formal, pero es algo así como, si S1 es un subespacio vectorial de B y S2 es un subespacio vectorial de B también, entonces que la dimensión de C1 sea igual a la dimensión de C2, ¿sí? La verdad no le quiero mentir, no estoy seguro que fuese 100% así, pero es algo así, ¿sí? Resulta bastante intuitivo que en este caso la dimensión de la imagen es 1, y como la dimensión de la imagen es un subespacio de R, que R tiene dimensión 1, bueno, entonces la dimensión de la imagen, algo que también se usa bastante, nunca va a poder ser mayor a 1, ¿sí? Eso es algo también bastante intuitivo, supongo que en algún lado está la demostración formal, no sé si la vieron ni siquiera,
Pero bueno, eso, repito, es bastante intuitivo, ¿sí? Si yo tengo un conjunto que es un subespacio vectorial de un espacio vectorial, entonces la dimensión de ese subespacio nunca va a ser más grande que la dimensión del espacio, ¿sí? Y bueno, entonces un poco con todo eso que venimos diciendo es que podemos sacar que si la dimensión de la imagen es 1, entonces la imagen va a ser los reales, ¿sí? Pero, Martín, ¿cómo? me parece que el teorema es, o sea, no sé si eso puede ser que ese sea otro, pero me parece que el teorema que es que si ese es un subespacio de B y ese tiene igual dimensión que B, entonces ese es igual a B. Ahí va, bueno. Está bien, puede ser que sea algo así, sí, tiene más sentido, ¿sí? Algo así, decís. Claro, porque si, o sea, si vos tenés un espacio vectorial y tenés dos subespacios que tienen, ponele que el espacio tiene dimensión 4, capaz que tenés un subespacio de dimensión 2 y otro de dimensión 2 y no por eso tienen que ser iguales, ¿no? Sí, sí, está bien, está perfecto tu aclaración. Claramente lo había escrito mal, ¿sí? Está bien, es así como decís, ¿sí? Lo estábamos haciendo como viendo la aplicación bien, pero había escrito algo que estaba mal, ¿sí? Ah, Es exactamente así, y como vos decís, ¿sí? Incluso creo que hay algún ejercicio parcial por ahí que dice, si vos tenés un espacio, ¿todos entendieron lo que dijo recién el compañero? Si vos tenés un espacio vectorial de dimensión 4, por ejemplo, puedes tener dos subespacios vectoriales de dimensión 2 cada uno y que no sean, y que su intersección sea 0, ¿sí? Es decir, que no sean los mismos ni cerca. ¿Se entiende? Repito, eso de las dimensiones puede resultar bastante intuitivo, ¿sí? Pensarlo de esa manera. No sé si quedó alguna duda, si alguno se mareó con algo o qué. O seguimos nomás. Bien, impecable. Bueno, entonces, bueno, acá hay más ejercicios, sí, había pensado, capaz podemos ver el 4, que aplica un poco, ¿sí? Nos da la matriz asociada de una transformación y la base. En este caso la matriz asociada está referida a la misma base porque parte de la transformación va de R3 a R3. Y bueno, y si se acuerdan un poco de lo que habíamos visto el práctico pasado, dadas las bases y la matriz asociada, la transformación queda completamente definida, ¿sí? Así como cuando a mí me dan dos bases y la definición de la transformación y yo a partir de eso puedo hallar la matriz asociada, bueno, si me dan la matriz asociada y las bases puedo llegar a la forma de la transformación lineal, ¿sí? Entonces, capaz que vemos este ejercicio, quería repasar un poco. Esto creo que llegamos a trabajar algo en la clase pasada, pero tienen claro acá cómo es el tema este de la función de SOT, la transformación SOT. Creo que lo vimos en la clase pasada, pero... Porque bueno, está, capaz que vemos ese después, sí. Capaz que vamos ahora con este que ya de paso repasan un poco el tema de la matriz asociada, que no sé qué tanto les quedó claro del práctico pasado, sí. A ver, ahora. No sé eso, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo arrancarían, cómo encararían este ejercicio? Hay obviamente más de una manera. Bueno, obviamente no, pero ¿cómo lo encararían? Hallando las coordenadas de B. Bien, ¿de qué? ¿De un vector genérico? No, de los que tenés colgados. O sea, las coordenadas en la base B de estos vectores. Claro, Ahí está. Y ahí entonces sabrías, ¿qué sabrías? Los transformados de la base B. claro, y después generas otra matriz. Tipo para.
despejarla, no sé cómo explicarlo. Bien, pero, o sea, ahí, ¿a qué estaría llegando? Estaría llegando al final, entonces, a poder escribir tu transformación lineal, como veíamos, por ejemplo, en los primeros ejercicios, medio que de esta manera, para llegar a algo así, decís vos. Sí, a partir de ahí hacer el núcleo, la imagen. Ahí va, bien. Esa es una de las formas, ¿sí? Que es correcta, es como pasar a... Y es lo más normal que me respondan, porque es pasar, bueno, de esto, que me resulta un poco difícil de trabajar con el núcleo y la imagen de esta manera, bueno, pasarlo a algo conocido y a partir de eso trabajar con eso, ¿sí? La manera que yo le voy a plantear en realidad para resolver es usando esta propiedad, ¿sí? Que usamos ya en la clase pasada. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Sí, ¿no? Más o menos. Bien. Entonces, vamos a arrancar, como siempre, por el núcleo. Y si yo le digo que, bueno, que vamos a usar esto, ¿cómo harían? ¿Cómo hallarían el núcleo? ¿O cómo empezarían, por lo menos, a pensar para llegar a determinar el núcleo? No, ninguna idea. Vamos a poco, entonces. Yo quiero hallar un B genérico que pertenezca al núcleo, ¿sí? Y si pertenece al núcleo, entonces lo que quiere decir es que T de B es el vector nulo, ¿sí? Entonces, ¿a alguien se le ocurre a partir de esto cómo hacerlo? ¿Podrías multiplicarlo por a la matriz esa por un vector X y Z y de ahí sacar, no sé, tipo, ¿a qué te da X y Z? No sé. Bien. Bien, es algo así, sí, no tan literal, pero, o sea, yo lo que tengo acá es, esta matriz ya la tengo, ¿sí? En principio tengo solo esto, del otro lado, ¿bien? Pero yo podría hallar, eh, ahí va, las coordenadas, como dicen ahí en el chat, las coordenadas en la base B del vector nulo, ¿sí? Que si se acuerdan o repasan los conceptos que hemos visto, ni siquiera las tengo que calcular, porque el conjunto B, por ser base, es LI, ¿bien? Entonces, las coordenadas en B del vector nulo es el vector nulo, ¿sí? Eso estamos todos de acuerdo. ¿Entienden por qué? Bien, entonces, bueno, ahí pasé de saber solo T de B a saber todo este término. Bien. Ahora, B, yo lo voy a plantear como un vector genérico que voy a hallar qué condiciones tiene que cumplir cada una de sus coordenadas para pertenecer al núcleo, ¿sí? Entonces, lo único que me faltaría es pasar de un vector genérico a las coordenadas en la base B de ese vector genérico. ¿Bien? Entonces, lo que yo quiero hallar es, dado un vector genérico de X y Z, hallar las coordenadas de ese vector en la base B, ¿sí? Y bueno, y eso, si se acuerdan,
A ver, díganme, a ver, espero que se acuerden, porque si no, está medio flojo para el parcial, te diría. ¿Cómo era para hallar las coordenadas de un vector? Tengo un vector genérico y tengo la base. ¿Cómo hallo las coordenadas? Ahí está. Vuelvo a los vectores, ¿sí? Vuelvo a los vectores de la base. 1, 1, 0. 0, 2, 0. 2, 0, menos 1. ¿Bien? Y esto lo igualo a x y z. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo así? Ahí estoy haciendo, quiero hallar, estos serían mis multiplicadores, ¿sí? Los alfa 1, alfa 2 y alfa 3, que me verifiquen que el vector de x y z genérico se escriba como combinación lineal de los vectores de la base B. ¿Bien? Y bueno, y de acá ya saco directo alfa 13 menos z, alfa 1 es x más 2z, y alfa 2 es ¿sí? Esta es la solución de mi sistema. Y bueno, y sabemos que la solución es exactamente las coordenadas que yo estaba buscando. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Bien. Entonces, una vez que hayamos eso, ¿cómo sigo ahora? Acuérdense que el objetivo era usar esto de acá. Multiplicas la matriz asociada y con las coordenadas y vuelas con la otra matriz, ¿no? Ahí está. Exactamente eso. Multiplico la matriz asociada por este vector y lo igualo al vector nulo, ¿sí? Que eran las coordenadas en la base B del vector nulo, que es el vector nulo también. Entonces, tengo esto por este vector que acabo de hallar, ¿sí? El vector de las coordenadas. Bien, y acá esto se me va con esto. Y acá creo que está bien. Y esto se me va con esto. Creo que me está faltando. Acá. Esperen porque ya me mareé de vuelta. No, era 2Z. Sí, sí, está bien, ¿no? Se me anula y me quedan solo las I. No sé por qué tenía la sensación de que no era así, porque yo lo había hecho hoy. Vamos a revisar las cuentas. I más 2Z, esto por 2. Acá, ahí va. Acá me faltó menos Z, sí que sería la multiplicación de este por este. Me había faltado. Y me siguieron ahí, o sea, yo hago 1 para la primera coordenada, hago 1 por esto, que me da esto de acá. Después hago 2 por esto de acá, que me da esto. Y después hago 1 por menos Z,
que ven acá. ¿Sí? Y después lo mismo lo de abajo, pero todo por 2, porque es el doble. Entonces acá me aparece un menos 12. A mí me parecía raro que me había comido algo. ¿Sí? ¿Me siguieron? Bien. Y esto, acuérdense que yo lo igualaba, ¿sí? Esto es BTB por que básicamente es lo que terminé hallando acá abajo, y esto yo lo igualaba al vector nulo, que es las coordenadas en la base B del vector nulo. ¿Sí? Y bueno, ¿a qué llego? Las dos ecuaciones me dicen, ¿sí? O sea, acá de nuevo tengo un sistema homogéneo de 3×3, si quieren, que en este caso me queda de 2×2. Entonces, lo que llego es que I es igual a Z. Entonces, bien. Y bueno, hallamos el núcleo. Estamos todos en la misma página, alguno se perdió en el camino. ¿Estamos bien? Bien. Ahora, una cosa que, si yo les pregunto, ¿cuál es la dimensión del núcleo? ¿Me la pueden decir así, medio rápido, sin hacer mucha cuenta? Bien, 2. ¿Cómo la sacaron? La sacaron pensando en que y es igual a z, entonces les queda un vector de esta manera. Y a partir de esto forman la base. Ahí está. Esa es una forma que fue un poco la que vimos hace un ratito de Porque tiene pensarlo. solo una condición. Ahí está, y ahí como menciona la compañera, esa es la otra manera de razonarlo, ¿sí? Nosotros, si nos dan tenemos que el núcleo es un subespacio de R3 al cual yo le impongo una condición, ¿sí? Una condición que es I igual Z. Esa condición lo que hace es como que me quita una dimensión, si lo quieren ver, ¿sí? Hablando mal. Por cada restricción que a mí me agreguen, yo voy a tener una dimensión menos, ¿sí? Entonces, yo parto de R3, que tiene dimensión 3, y me ponen una condición. Entonces, sé que voy a tener ese subespacio va a tener dimensión 3 menos la cantidad de condiciones. En este caso me queda 2, ¿sí? Y yo acá le impongo otra condición, por ejemplo, x igual 0. Bueno, entonces acá este vector me queda 0, y entonces la dimensión me queda 1, que es la dimensión de R3 menos la cantidad de restricciones, que son 2. ¿Sí? ¿Todos entendieron eso? Es algo que es bastante útil, capaz para... Le dan un conjunto así y ya pueden sacar más o menos no, ya pueden sacar cuál es su dimensión. ¿Sí? Bien. Y esto no iba. Creo que después. Bien. Y ahora tenemos que hallar la imagen. Pensando un poco de forma análoga a cómo hicimos recién el núcleo, cómo hallarían la imagen. Nadie habla, lo voy escribiendo.
¿sí? Sería algo así. O sea, eso es la definición de imagen. ¿Bien? ¿Ninguna idea? Bien, entonces, ya que nadie habla, lo voy a plantear como yo lo pensé. ¿Sí? Dos. Y bueno, nuevamente voy a usar esto de acá. ¿Sí? Solo que esto ahora va a ser, o sea, cambiaría esto, pero es lo mismo, y acá TW, que en realidad es B. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Y voy a estudiar de nuevo acá, a partir de esto voy a formar un sistema. Bien. Yo ya sé cómo son las coordenadas de un vector W genérico, ¿sí? En mi base B, que lo habíamos hallado más arriba, lo voy a copiar. Era esto de acá. Y me quedaría con los subíndices 1. Perdón, para W2. ¿Sí? Entonces, esto ya lo tendría. Esto lo mismo, lo voy a hacer con X1 y 1Z1, ¿sí? Sería repetir esto que tengo acá escrito. Y simplemente tengo que hacer la multiplicación, ¿sí? De la matriz asociada por las coordenadas de B, las coordenadas de W en la base B, y ver si es para qué valores de B es compatible el sistema. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Porque están medio callados. Bien, entonces vamos a seguir, ¿sí? Vamos a tener el sistema, me va a quedar de esta manera. Esta es la matriz, ¿sí? Asociada por, acá voy a tener las coordenadas de mi vector W en una base B, y esto tiene que ser igual a las coordenadas en la base B de mi vector B. Entonces, nuevamente copiar lo mismo, pero con el subíndice 1. Bien. Y bueno, y este producto incluso ya lo había calculado, no lo voy a calcular de nuevo. Me da esto, ¿sí? Entonces, y con el 2, otra vez cerrándole, extraído. Bien, y esto tiene que ser igual a esto de acá. ¿Se entiende o no se entiende? Acá, entonces, llego a un sistema. Mi sistema es I2 menos Z2. Digo I2 y escribo I1. Increíble. I2 menos Z2 tiene que ser igual a X1 más 2Z1. Después, 2 I2 menos 2Z2 tiene que ser igual a
a esto de acá, y bueno, y después 0 es igual a menos Z1, ¿sí? Y bueno, y algo que no tienen que perder de vista, si bien capaz que maree un poco todos estos parámetros, es que sus incógnitas son x2 y 2z2, ¿sí? ¿Por qué es eso? Porque yo quiero saber que, dado un vector b, ¿sí? Que son lo que tiene los coeficientes 1, yo puedo encontrar un w, ¿sí? Que es el w, ese que tiene los coeficientes 2. Entonces, lo que yo quiero hallar es w. Entonces, mis incógnitas son x2 y 2z2. Quiero ver para qué valores de b, es decir, para qué valores de x1, y1, z1, yo puedo hallar un x2 y 2z2, ¿sí? Entonces, planteando eso que vimos acá, usando el tema de las coordenadas y de la matriz asociada, llegué a este sistema, y bueno, y quiero ver cuándo yo puedo hallar, como dije antes, x2 y 2z2, es decir, cuándo este sistema es compatible, sabiendo que estas son las incógnitas, y este sería mi término independiente, ¿sí? Y bueno, y acá es que yo tengo que estudiar para qué valores de x1, y1, z1 mi sistema es compatible. Bien. Bueno, ¿y a qué llego? A ver si me dicen algo, por lo menos. Por lo menos esto. ¿Cuándo es compatible este sistema? Z1 es igual a 0. Y si Z1 es igual a 0, ya me queda compatible, entonces. Mira, ahí va. Yo lo escalarizaría así. Z1 es 0, voy a escribir más abajo. Entonces a mí me queda y2 menos z2 es igual a x1, y 2 menos 2z2 es igual a y1 menos x1 sobre 2, ¿sí? Y ahora yo hago bien. Y a partir de esto, ¿qué tengo? Tengo un 0, ¿sí? O sea, bueno, la primera ecuación me quedaría igual. Y la segunda ecuación es un 0 del lado de la izquierda, y del lado de la derecha me queda y1 sobre 2, y después tengo menos x1 sobre 2 menos, voy a escribir, menos 2x1, ¿sí? Entonces, ¿es compatible solo si z1 es distinto de 0? Digo, si z1 es igual a 0, no. Se tiene que cumplir esto acá también, ¿sí? Y bueno, y de ahí lo que sale es que i1 es igual a 5x1. Y bueno, aparte lo voy a escribir acá de vuelta. Bien, el sistema es compatible si se cumplen esas dos condiciones. Y bueno, y si quieren ya podemos escribir entonces la imagen. Bien, tengan cuidado que ahí me parece que se hayan comido acá, que bueno, había que seguir haciendo cuentas, ¿sí? Ahora, entonces,
¿cuál es la dimensión de la imagen de T? Ahí va, 1, ¿sí? Por todo lo que acabamos de ver. Entonces, imagínense que ustedes se comían hacer esta cuenta, ¿sí? Y ponían que la imagen era esto. Y ponían que la imagen era eso. Y aparte ya habíamos obtenido que el núcleo era esto. Entonces, ¿a qué hubiesen llegado? A que la dimensión acá era 2, ¿sí? Y la dimensión acá era 2, ¿sí? Pero ustedes saben, o sea, ustedes saben que por el teorema de las dimensiones, la dimensión del espacio de salida, ¿sí? Que en este caso era R3, ¿sí? Y en este caso entonces no les hubieran cerrado los números, ¿sí? No le daban las cuentas. Ustedes llegaban a una imagen con dimensión 2, a un núcleo con dimensión 2, pero ustedes saben que lo que se tiene que cumplir es esto, o sea, tenía que sumar 3. Entonces ahí hubiesen ido a revisar las cuentas y eventualmente hubiesen encontrado que no habían resuelto bien el sistema, ¿sí? Eso como comentario para que tal, ¿no? O sea, es como una manera de verificar, ¿sí? Sirve siempre, si les piden hallar núcleo de imagen, eh, fíjense si la dimensión le suma lo mismo que la dimensión del espacio de salida, ¿sí? En este caso, entonces, esta tiene dimensión 1 y el núcleo tiene dimensión 2, entonces 1 más 2 suma 3, está todo en orden, ¿sí? Le voy a poner suponiendo error. Tan claro que eso está mal, eso que está ahí escrito. ¿Sí? O sea, no se cumple eso. Bien, entonces, ¿queda alguna duda de ese ejercicio? Sí, era un poco aplicar los mismos conceptos que vimos al principio de núcleo de imagen, pero bueno, mechando también los conceptos de la matriz asociada y esa propiedad de la matriz asociada que ya ven que es muy útil, ¿sí? Y también, bueno, los conceptos de coordenada y todo eso, ¿sí? Mezclaba, había de todo un poco ahí. ¿Quedó alguna duda de eso? Bien. Bueno, la verdad que ya estamos ahí medio en hora, no sé si yo había pensado capaz ver el 5, me parece que no nos va a dar mucho, ¿sí? Eh, acá, ya les digo, como estamos todos medio apretados de tiempo, ¿sí? Ustedes obviamente fíjense, pero por ejemplo, acá que les pide verificar que T y S son lineales, bueno, yo capaz que no gastaría el tiempo en verificar que son lineales y pasaría a hacer el ejercicio más de núcleo e imagen, ¿sí? Dada esta transformación, hallar el núcleo y la imagen, después de S, y después de la composición de S con T, ¿sí? Que, bueno, ya lo habíamos comentado la clase pasada, pero acuérdense que SOT, bueno, voy a escribir todo bien. En este caso, S va de R3, no, es este. Polinomios y T
va de R3 a la matriz. ¿Sí? Entonces, recuerden que va a ir entonces de R3 a los polinomios, ¿sí? Porque es SOT de un vector, es lo mismo que hacer S de T de B. ¿Sí? Eso es la composición, por si no lo tenían tan claro. Bien. Y bueno, creo que para la transformación T ya sale medio directo, sí tienen, o sea, para hallar el núcleo y su imagen, tienen la transformación ahí bien definida. Para el tema, para la transformación S, bueno, capaz que tienen que hacer lo que hicimos al principio, sí, eso capaz que sí lo que vamos a hacer, que es escribir cómo quedaría para una matriz genérica de 2×2, ¿sí? Es decir, sabiendo que esto es bien, en función de eso, bueno, desarrollar y llegar al polinomio, nada, llegar a un polinomio de grado 3, ¿sí? Y bueno, en función de eso trabajar el núcleo y la imagen. Bien. Eso, bueno, comentario de ese ejercicio que capaz, no sé si está en los recomendados, pero creo que está bueno que lo hagan. Está así, ahí en los 5. Y bueno, no sé si tienen alguna duda de algún ejercicio puntual o no. Ya la clase que viene, me parece, vamos a ver acá teorema de las dimensiones, que bueno, en realidad, por suerte ya un poco lo vimos ahora. Creo que vamos a ver más que nada el tema de cuando las funciones son inyectivas, sobreyectivas, biyectivas, ¿sí? Nos vamos a enfocar un poco en eso, que es importante. Y bueno, ya estaríamos liquidando con todo, ¿sí? Entiendo que este práctico es largo. Yo capaz les recomendaría intentar entender bien estos conceptos de núcleo, imagen, el teorema de las dimensiones, después el tema de inyectiva y sobreyectiva, que es lo que vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Pero bueno, capaz que hay algunas demostraciones que no les estoy diciendo que no sirvan, ¿sí? Pero digo, capaz que no está tan bueno dedicarle tanto tiempo a eso ahora, sabiendo que capaz que no están tan fluidos en otros temas. Entonces me enfocaría más que a hacer algunos de estos ejercicios de demostraciones y eso, a hacer los ejercicios más básicos, ¿sí? Para entender bien estos conceptos. Así que bueno, esos son los comentarios. No sé si tienen alguna consulta, algún comentario. Y si no, vamos dejando por acá. Bien, parece que no hay comentarios, así que bueno, No, nos profe, vemos. Sí, perdón. Yo en realidad tengo una pregunta que creo que es rápida porque medio que lo mencionamos de ¿cómo es? De un parcial, pero igual no sé qué tanto tiempo te puede llevar a explicarlo. Si quieres te digo cuál es y si no te lo pregunto más tarde en la clase de consulta. a ver qué parcial. Ya te digo. Es del de 2017, segundo semestre, es el ejercicio 1. Este de acá. Sí. Bien, sí, ¿cuál sería la duda? Que no entiendo por qué sería solo la 3, la verdadera. O sea, no entiendo cómo descartar Bien, las opciones. la primera, ¿cómo la pensarías vos?
O sea, a mí lo que me confunde en realidad es cuando dice que W es un vector que es combinación lineal de los otros dos. Ahí O sea, está. ¿en o sea, qué problema hay con eso? Si lo saco, ya está, Ahí queda una está. base. Claro, si lo sacás queda una base, ¿sí? Entonces, S1, o sea, creo que la cosa medio clave acá es, a vos te dicen V es LI, y S1 es el espacio generado por V, ¿sí? Entonces V es base de S1, ¿sí? Ahí estamos bien. Sí. Bien. Y después, S2 es el espacio generado por V y W. Pero como W es combinación lineal de U y de V, por el teorema que vimos, que ya estuvimos aplicando en otros prácticos, sabemos que el espacio generado por V y W va a ser el mismo que el espacio generado por U y por V, ¿sí? Y, o sea, mi problema con este en realidad sería el 2, que te dice, tal, las dimensiones son 2 de los dos, pero son diferentes. Sí, en realidad cuando yo saco W me vuelve a quedar U y W nomás. O Ahí sea, me está. vuelve a quedar el mismo espacio. Claro, Súper. entonces no serían diferentes, ¿no? Serían lo mismo. Si S1 es el espacio generado por U y por V, y S2, a fin de cuentas, es el espacio generado por U y por V, porque vos podés sacar W y saber qué sigue generando el mismo espacio, ¿sí? Es decir, la 2 sería falsa. Ah, claro. No puedo creer que... No, fue comprensión, no sé qué, lo leí al revés. Tuve todo el fin de semana pensando eso, yo no puedo creer. Está, era eso, profe. Ah, bien, impecable. Está, gracias. Bien. Elías, especifica así, o sea, que son espacios generados es cuando se escribe acá esto, viste, que es, no me sale, son los paréntesis rectos, ¿sí? Cuando tenemos esos paréntesis rectos es el espacio generado por esos vectores. Bien. Bueno, bien. Nos estamos viendo entonces. Nos vemos hoy de noche o si no el jueves. Y bueno, y veo ahí de cuándo me echar esa consulta ahí en la semana. Dale, nos vemos.